A ver, imaginen por un momento perder hasta un 15% de los ingresos diarios de un negocio. Uf, una locura. Totalmente. Y, o sea, no por una mala estrategia de mercado ni por falta de clientes, simplemente porque alguien olvidó anotar una caja de gasas en una libreta, ¿no? O porque un médico escribió una receta con una letra tan apresurada que el personal de caja no pudo descifrarla. Y pues decidieron no cobrarla. Exacto. En cualquier otra industria, este nivel de pérdida diaria haría rodar cabezas, de inmediato. Pero en el ecosistema de la salud, específicamente en clínicas pequeñas y medianas, esta es una realidad operativa que, pues, se tolera todos los días. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí. Y fíjense que el sector salud tiene una dualidad muy particular. Hacia afuera, los hospitales proyectan esta imagen de precisión científica inquebrantable, ¿verdad? Sí, como si todo estuviera bajo control. Ándale, se perciben como entornos donde todo está medido al milímetro. Pero al cruzar la puerta hacia las áreas administrativas, el panorama cambia drásticamente. Y de eso se trata nuestra misión de hoy. Queremos entender exactamente cómo la tecnología está interviniendo para salvar a estas clínicas de lo que los documentos sobre nuestra mesa denominan fugas silenciosas. Fugas masivas de tiempo y liquidez. Sí, fugas que literalmente asfixian la operación. Las fuentes que tenemos hoy son una serie de presentaciones estratégicas, resúmenes gráficos y manuales de operaciones de una plataforma llamada Hospici. Es un ecosistema digital desarrollado por la firma Gecko Global Services. Y el valor de desmenuzar estos manuales va mucho más allá del software en sí, porque revela una radiografía fascinante de cómo operan realmente los negocios de la salud en América Latina. Claro, porque uno a veces piensa que la rentabilidad de una clínica depende exclusivamente de tener a los especialistas más renombrados. No, o los equipos médicos más caros. O sea, sí, pero los datos demuestran que la batalla por la supervivencia financiera se gana o se pierde en la trinchera de la administración diaria. El objetivo de hoy es descubrir cómo se logra tomar una complejidad operativa aplastante y transformarla en una eficiencia que sea financieramente viable. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque antes de hablar de las arquitecturas de software, necesitamos dimensionar el nivel de caos invisible del que hablan los manuales. Que es bastante, por cierto. Muchísimo. Los documentos se enfocan en clínicas de menos de 20 camas, y para ilustrar cómo se manejan muchas de estas instituciones, propongo una analogía. A ver, cuéntanos. Es como intentar pilotar un avión comercial en medio de una tormenta nocturna, pero en lugar de tener un panel de instrumentos digital, los pilotos navegan leyendo notas adhesivas que la tripulación va pegando en el parabrisas. ¡Ay, no! ¡Qué terror! Literalmente. Como notas que dicen, creo que vamos bajando, o parece que nos quedamos sin combustible. Así es como se toman decisiones cuando no hay datos centralizados. Lo fascinante aquí es que la consecuencia de esa falta de instrumentos es que los administradores terminan dirigiendo el negocio por pura corazonada. Volando a ciegas. Exacto. Están volando a ciegas porque operan con sistemas nulos o, lo que a veces es peor, con sistemas fragmentados. Tienen, digamos, un software básico para agendar citas. Ajá. Y luego una hoja de cálculo en Excel para el inventario. Físicos. Estas islas de información jamás se comunican entre sí. Y en esos vacíos es donde ocurren las famosas fugas silenciosas. Y los documentos son muy específicos sobre la naturaleza de estas fugas, ¿no? El primer gran agujero negro es el costo oculto del papel. Totalmente. Un expediente físico no solo ocupa espacio, o sea, es vulnerable. Se traspapela entre el consultorio y la recepción, se daña o requiere que una enfermera invierta 20 minutos buscando el historial. Y el problema se vuelve aún más grave cuando pasamos al almacén. Los textos hablan de mermas de inventario que son destructivas. A ver, el almacén de una clínica es dinero en efectivo almacenado en estantes. Dinero inmovilizado. Sí, y cuando no hay visibilidad cruzada entre lo que se receta y lo que hay en existencia, ocurren dos fenómenos que drenan la liquidez. Primero, la caducidad oculta. Muy claro, los medicamentos vencidos. Lotes enteros de medicamentos que vencen en la parte trasera del anaquel porque nadie revisó la fecha, ¿no? Y siempre usaban las cajas del frente. Y el segundo fenómeno que mencionan es el llamado robo hormiga. Que ojo, esto no siempre implica un acto de malicia criminal. Para nada.
A veces es simplemente una enfermera que en medio de una urgencia toma un analgésico para estabilizar a un paciente. No tiene tiempo de llenar el formato de salida en papel y pues el insumo jamás se registra. Y así el inventario físico deja de coincidir con el teórico en cuestión de días. Pero el sangrado financiero continúa en la sala de espera. Las fuentes destacan muchísimo el fenómeno del no-show. Los pacientes que no asisten a su cita. Exactamente. Y esto no es solo una silla vacía. Si un especialista bloqueó una hora de su tiempo, o peor aún, si se preparó un quirófano y el paciente no llega, la clínica sigue absorbiendo el costo de la luz, el sueldo del personal, La depreciación del equipo. y todo sin generar un solo peso de ingreso. Cero. Y a esto se le suma la lentitud extrema en los procesos de facturación, donde el personal administrativo debe descifrar notas médicas hechas a mano para armar una cuenta de cobro. Retrasando la entrada de dinero. Ahora, sabiendo que las clínicas pequeñas están desangrando por estos frentes, pues la interrogante natural es ¿por qué no compran las soluciones de software robustas que ya dominan el mercado? Claro, los sistemas de los grandes corporativos. Esos meros. Y los documentos de Gecko Global Services abordan esto directamente. Esos sistemas genéricos son elefantes blancos para una clínica pequeña. Porque están diseñados para hospitales gigantes, ¿no? De 300 camas. ¡Exacto! Implementar uno de esos monstruos informáticos puede tomar entre 4 y 8 meses. Requiere servidores propios, un departamento de sistemas completo y la mitad de sus funciones jamás se van a usar. O sea, es como comprar un reactor nuclear para encender un microondas. ¿Tal cual? Los costos de licencia y mantenimiento terminan siendo más caros que las fugas que intentan tapar. Y aquí es donde los textos introducen la filosofía detrás de OSP Easy. Lo resumen con una premisa de lo bueno, bonito y barato. Sí, dicen, toda la funcionalidad que necesita sin la complejidad que no requiere. Buscan democratizar la tecnología con un modelo accesible y, funcional desde el primer instante. Reduciendo los tiempos de implementación a un rango de 2 a 4 meses. Porque el enfoque es abandonar la idea de construir un sistema desde cero para cada clínica. La plataforma ya integra flujos de trabajo preconfigurados. Basados en clínicas exitosas de Latinoamérica, ¿verdad? Así es. No intentan reinventar el flujo de admisión. Toman las mejores prácticas de la región y las estandarizan. Esto permite que una clínica pequeña herede procesos maduros sin tener que diseñar la lógica detrás. A ver, pero seamos totalmente realistas por un momento. Me pongo en el papel de un administrador que intenta imponer este cambio. El personal médico es notoriamente resistente a modificar sus hábitos administrativos. Híjole, sí, muchísimo. Un cirujano que acaba de terminar una guardia de 12 horas no quiere aprender a navegar por una interfaz compleja llena de menús desplegables. Va a querer tomar su libreta de papel, escribir rápido e irse a dormir. Completamente comprensible. Entonces, ¿cómo logra un sistema forzar el cumplimiento digital sin provocar un motín entre los doctores y las enfermeras? Esa resistencia es justo el principal motivo por el cual fracasan las implementaciones. Pero OSP Easy resuelve esta fricción porque la interfaz habla el argot médico. ¿Cómo es eso? O sea, no le pide a un médico que piense como un contador. Cuando un doctor ingresa al sistema, la pantalla refleja la lógica de un diagnóstico natural. Al alinear la tecnología con cómo ya trabaja el cerebro clínico, los errores de captura se desploman en un 40%. ¡Wow! Un 40% es muchísimo. Y los manuales incluyen una cifra impresionante sobre esta adopción. Afirman que esta interfaz intuitiva le devuelve a los médicos y enfermeras entre 15 y 20 horas semanales. 20 horas a la semana es recuperar medio turno laboral que antes se desperdiciaba llenando el mismo formato a mano. Para 5 departamentos distintos. Sí, y ese ahorro de tiempo tiene un impacto financiero directo. Los documentos argumentan que el precio del sistema, que aseguran es menor que el de algunos estudios de rutina, se paga solo. Y se paga acelerando la facturación en un 70%, simplemente recolectando el dinero que antes se evaporaba. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque el núcleo de esta recuperación de dinero es lo que resuelve la brecha entre el acto médico y el cobro. Imaginen ir a un supermercado, llenar un carrito de compras con 50 artículos, pero al salir no hay un escáner de código de barras. ¡Qué pesadilla! Tienes que dictarle de memoria al cajero todo lo que pusiste en el carrito. Evidentemente se te va a olvidar la lata de atún. Pues en las clínicas pasa esto.
El médico usa material, pero la recepción nunca se entera para cobrarlo. Claro. Y la solución que proponen se llama sincronización médica administrativa. Funciona como un motor de traducción invisible. En el instante en que el médico anota un insumo en el expediente clínico electrónico, El famoso SE. exacto, el sistema no solo guarda el apunte médico, paralelamente genera un cargo automático en la cuenta del paciente. A esto le llaman cero cargos perdidos. Lo cual elimina el intermediario humano que tiene que adivinar la letra del doctor. Al automatizar esto, las clínicas logran recuperar hasta un 15% de facturación. 15% de puro margen de ganancia rescatado. Y este nivel de automatización se extiende a los almacenes con el sistema FIFO y FEFO. Que FEFO significa First Expired, First Out, ¿no? El primero en caducar es el primero en salir. Así es. El software monitorea las fechas de caducidad de forma autónoma. Y cuando un medicamento está a menos de 2 meses de vencer, el sistema dispara alertas para priorizar su uso. Llevando las pérdidas por caducidad a un 0%. Literalmente a cero. Y el mecanismo más fascinante ocurre en los quirófanos. Utilizan un concepto llamado charolas o kits predefinidos. Si se programa una cirugía, el sistema despliega una charola virtual. Y descuenta automáticamente del inventario todos los consumibles estándar asociados a esa operación. Suturas, batas, bisturís. Liberando a la enfermera de estar contando gasas al final de la cirugía. Si conectamos esto con el panorama general, se genera una consecuencia vital para la dirección. El administrador por fin tiene un dashboard ejecutivo. Un panel de control en tiempo real. Sí, en lugar de esperar a fin de mes para ver si el hospital sobrevivió, abren una pantalla y ven ingresos diarios reales contra costos operativos. Se elimina por fin el dirigir por intuición. Bueno, y una vez que la operación interna está controlada, el siguiente paso es optimizar la interacción hacia afuera, con el paciente. Que es igual de importante. Para esto, el software integra un asistente virtual conversacional llamado Samantha. Pero a ver, a casi nadie le gustan los bots torpes que te piden presionar números como contestadora de los 90s. ¡Ay, sí, son frustrantes! ¿Qué hace que esto no se sienta como hablar con una máquina insensible? Pues la fuente hace hincapié en una atención conversacional que se siente humana. El diferenciador de Samantha es el procesamiento del lenguaje natural y funciona 24/7 por WhatsApp y SMS. Sin bajar apps adicionales. Si un paciente escribe, quisiera ir mañana después de comer, la IA entiende el contexto y ofrece horarios disponibles por la tarde. Y no solo atiende y agenda, sino que ataca frontalmente el ausentismo con recordatorios inteligentes. Si la plataforma detecta que tienes un examen de glucosa, el bot te recuerda las horas de ayuno. Y eso es importantísimo. Si el paciente llega habiendo tomado un jugo, el estudio se cancela, se pierde ese bloque de tiempo y la clínica no factura. Al asegurar que llegue preparado, Samantha asegura la ocupación máxima. Y además le quita esa carga a la recepción. La recepcionista ya no pasa 6 horas en el teléfono. Puede levantar la vista y atender con calidez humana a quien ya está en la sala de espera. Exacto. Pero todo esto me lleva a otro punto crítico. Porque toda esta tecnología y automatización sería inútil y hasta peligrosa si no cumple con las reglas de salud. ¿Sí? Un hospital no es una plena línea. Si el software falla, las vidas de los pacientes están en riesgo. Entonces, ¿qué significa todo esto en el laberinto de las normativas? Los manuales hablan del apego estricto a las NOMS, las normas oficiales mexicanas. Claro. Hospicia está construido bajo la NOM 004, que regula el expediente clínico en México. Esta norma no permite borrados, por ejemplo. O sea que no hay un botón de borrar. No. Si un médico comete un error, el sistema obliga a crear una nota aclaratoria, dejando un rastro de auditoría transparente, y garantiza el resguardo de la información por 5 años. También mencionan la NOM 024, sobre roles y seguridad en sistemas de información. Pero lo más fuerte son las reglas de calidad, el Quality Assurance. Esto plantea una pregunta importante. Más allá de la eficiencia, se trata de evitar sanciones legales y proteger al paciente. El software actúa como un guardián invisible. Como bloqueando cosas. Exactamente. Si una enfermera escanea un medicamento caducado, la interfaz bloquea físicamente la orden. No deja administrarlo.
y lanza alertas si intentan recetar algo a lo que el paciente es alérgico. E incluso impide iniciar el cobro de una cirugía si falta el checklist preoperatorio o el consentimiento firmado. Actúa antes de que ocurra una negligencia. Y utiliza estándares internacionales como la clasificación CIE-10 para diagnósticos. Esto es vital para comunicarse sin fricción con aseguradoras y el Sistema de Salud Público Nacional. En lugar de usar códigos internos inventados que nadie más entiende. Es un blindaje legal completo. Bueno, llegamos al momento de recapitular todo lo que hemos explorado hoy. ¿Así es? OSPACY, desarrollado por Gecko Global Services, ofrece una implementación en fases, desde lo fundacional hasta la madurez de los tableros financieros, prometiendo un retorno de inversión en tan solo 3 a 4 meses. Acelerando el flujo de efectivo y eliminando el papel. Y mencionan que ofrecen un diagnóstico financiero gratuito. Quienes estén interesados pueden buscarlo vía correo en ricardo@geckogs.com o en su página web ospacy.geckogs.com. Y fíjense que me gustaría dejarles con una última reflexión. Si un software como este logra que médicos y enfermeras dejen de perder 20 horas a la semana llenando formatos de papel y peleando con el inventario, Sí, ¿qué pasa entonces? pues imaginen cómo podría evolucionar la empatía y la calidad humana en las consultas médicas, cuando el doctor por fin tenga tiempo y energía de mirar al paciente a los ojos en lugar de mirar a un archivero desordenado. ¡Wow! La tecnología asumiendo la burocracia para que los médicos vuelvan a enfocarse en sanar. Espectacular. Con eso nos despedimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias a ustedes por escuchar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan cuestionando y aprendiendo.